Buenas tardes, queridos hermanos, tengan todos un feliz sábado. En esta tarde de sábado quiero compartir con ustedes un tema acerca de los dos grandes misterios que habla la Biblia. En la Biblia encontramos los dos grandes misterios definidos de la siguiente manera: el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad dice la Biblia que está en marcha, y este misterio está precisamente activamente actuando hoy en lo político, en lo social, en lo moral, en lo familiar y en lo religioso. Este misterio finalmente es el mismo misterio de iniquidad llevado a cabo por el anticristo, por el mismo Satanás operando actualmente en el mundo. Y el misterio de la piedad es el misterio más importante y es el misterio que más nos atañe y nos da una satisfacción al saber de que Cristo tomó la naturaleza humana. Pero quiero primero hablarles acerca del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está en marcha y dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 12 lo siguiente: porque ya está nación el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Queridos hermanos, estos versículos que el apóstol Pablo presentó a esta iglesia de Tesalonicenses es el misterio que actualmente sigue operando en el mundo, en todas las esferas de la vida, como les dije, la esfera social, política, religiosa. Y vemos que el espíritu de la iniquidad crea confusión, desvirtúa la naturaleza de Cristo y sobre todo contamina a las mentes humanas para que las mentes humanas sigan en el pecado. El misterio de la iniquidad es un misterio que es tan tremendo en la forma como opera y cauteriza la conciencia de las personas, crea falsas doctrinas, falsos maestros y falsos discípulos, falso reavivamiento, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Las personas están confundidas y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, porque el misterio de la iniquidad está haciendo su parte. Estos versículos al igual también nos demuestran de que el espíritu del anticristo, la personificación del diablo en el anticristo, está pronto por suceder en este mundo. Y la presencia del espíritu del diablo hace que las personas hoy en día nieguen la encarnación de Cristo y consideren que Cristo tuvo una ventaja importante porque Cristo fue concebido en el espíritu. Otros también argumentan de que la naturaleza de Cristo es un misterio y que no ha sido revelada para nosotros. Sí sabemos claramente de que en el misterio de la piedad, cuando lo explique, ustedes van a ver entonces por qué es un misterio la encarnación. Pero no podemos decir nosotros hoy en día que Cristo tenía una ventaja en su naturaleza humana. Y ahora voy a explicar por qué considero esto. En los pocos estudios que he hecho con respecto a la naturaleza de Cristo y la forma como Cristo vivió, y la Biblia lo aclara. Pero queridos hermanos, este misterio de la iniquidad opera en todas las iglesias, en todas las religiones, y actualmente está operando en el cristianismo porque muchos cristianos han perdido de vista a Cristo y no tienen su mirada puesta en Cristo, sino en las cosas pasajeras, en las cosas de este mundo. Y Jesús por eso nos dijo que nuestra mirada debe estar en el cielo, en las cosas del cielo. Ahora, cuando hablamos entonces del misterio de la piedad, el apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16.
Y el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Queridos hermanos, el misterio de la piedad es el misterio que nos debe interesar a nosotros hoy en día como cristianos. Reconocer de que Cristo tomó la naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con tendencia al mal, pero Cristo no pecó, porque Cristo andaba en el Espíritu. Cristo se aferró al Señor, a su Padre, se aferró al Padre Celestial, se aferró a Dios Padre, sabiendo de que el Padre Celestial era el único que lo podía fortalecer en medio de la prueba, y nos dio ese gran ejemplo. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Cristo vivió una vida sin pecado. Cristo anduvo en el Espíritu y se apartó del pecado, condenó el pecado. Luego entonces Cristo no pecó. ¿Dónde está el misterio del Señor Jesús en este mundo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para no pecar? Queridos hermanos, Jesús tenía una conexión con su Padre. Jesús andaba en el Espíritu orando, clamándole al Señor. Había noches que pasaba orando y clamándole al Señor para que lo librara del pecado. Y este es el misterio que nosotros debemos entender hoy en día como cristianos. Para vencer el pecado, hermanos, debemos andar en el Espíritu, repeler el pecado, hacer el pecado a un lado y aborrecerlo. La encarnación de Cristo, hermanos, es un misterio. No sabemos cómo realmente un ser divino toma la naturaleza humana. Pero esto no quiere decir de que el hecho de que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no quiere decir de que Cristo tenía un antibiótico contra el pecado y que Cristo tenía una naturaleza exclusiva, diferente a la nuestra. No, la Biblia es muy clara y la Biblia presenta que la naturaleza de Cristo vino con las mismas condiciones humanas de la época. 4000 años de pecado, vino con una naturaleza deteriorada. Esto lo explica la hermana White. Y por eso este es un gran misterio, porque este misterio nos demuestra a nosotros de que Cristo es nuestro hermano mayor y es nuestro mejor representante. Y Pablo lo describe de la siguiente manera: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo tomó la naturaleza humana para demostrarnos a nosotros de que sí es posible vencer el pecado. Satanás ha desvirtuado la imagen de Dios y quiere pervertir el carácter de Cristo, diciendo de que nadie es capaz de obedecer la ley de Dios. Pero Cristo nos demostró en figura humana y en naturaleza pecaminosa de que sí se puede vencer el pecado. Sí se puede vencer el pecado. Y me remito precisamente a unos conceptos claros con respecto a la naturaleza de Cristo. En 1888, ustedes saben lo que sucedió en 1888 en el mundo adventista, cuando los pastores Waggoner y Young presentaron el mensaje poderoso de la justificación por la fe y fue rechazado por los dirigentes de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. Y la hermana White habla acerca de esta condenación y de lo que sucedió, y que ella estuvo muy triste porque se rechazó el mensaje del tercer ángel, donde en ese entonces dice ella que si se hubiese aceptado el mensaje del tercer ángel, probablemente no estaríamos en este mundo. Y en ese mensaje que presentó el pastor Waggoner y Young, ellos presentaron la justificación por la fe y presentaron al Cristo viviente, al Cristo encarnado, al Cristo que obtuvo la victoria sobre el pecado, y presentaron al Cristo intercesor en el lugar santísimo. Cristo, hermanos, tomó la naturaleza humana. Y al tomar esta naturaleza humana, Cristo debió combatir el pecado y lo combatió. Él nos demostró en la prueba que tuvo en el desierto, cuando Satanás se le acercó y lo tentó por el apetito, él cómo venció el apetito. Aún después de 40 días y 40 noches de tener hambre, él pudo vencer. ¿Y por qué venció? Porque estaba agarrado de su Padre y porque andaba en el Espíritu. Lo mismo nos pasa a nosotros, queridos hermanos, si andamos en el Espíritu. Cuando andemos en el Espíritu tendremos el carácter de Cristo, y al tener el carácter de Cristo, Satanás no podrá acusarnos ni condenarnos
y las tentaciones que nos coloque podremos vencerlas en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, para comprender la naturaleza humana de Cristo es indispensable distinguir dos conceptos. El concepto de tendencias humanas y la naturaleza humana. Algunas personas creen que por el hecho de que Cristo tenía la naturaleza humana, eso quiere decir que Cristo ya era un pecador. No, la naturaleza humana es la naturaleza por la cual se nace. Una cosa es la decisión humana para acceder al pecado, y eso fue lo que pasó con Cristo. Cristo tenía las tendencias humanas, pero Cristo no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque andaba en el Espíritu, repelía el pecado. Cuando él veía la advertencia que venía el pecado, él se apartaba del pecado y lo condenaba. Eso mismo nos debe pasar a nosotros hoy en día. Y la gran diferencia entre Cristo y nosotros hoy es que nosotros somos permisivos con el pecado. Nos gusta el pecado y no hacemos sacrificios para andar en el Espíritu. No dejamos lo malo que tenemos. Y la invitación en este tema, queridos hermanos, es andar en el Espíritu y alejar los deseos de la carne. Esa es la única manera por la cual los cristianos pueden vencer el pecado, agarrándose de Cristo. Queridos hermanos, la única definición que existe en la Biblia de pecado es que el pecado es infracción de la ley. Y todos nacemos con una naturaleza debilitada, con tendencias pecaminosas. Pero no quiere decir de que nacemos en pecado, no. El pecado es una elección. El ser humano elige pecar. Cristo eligió no pecar, por eso no pecó. Por eso fue santo. Por eso fue santo. Y los escritos de Ernest Hagway enseñan claramente que Cristo se abstuvo de pecar. En Joyas de los Testimonios, en el volumen 2, en la página 343, dice la hermana White: si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un carácter santo y un carácter como el de Cristo, es el pueblo de Dios actualmente. Dios nos llama a ser un pueblo próspero, un pueblo que reivindique la ley y que reivindique el carácter de Cristo, apartándose del pecado, hermanos. Nosotros necesitamos hoy en día apartarnos del pecado, reivindicar el carácter de Cristo. Actualmente en este mundo estamos viviendo en los últimos días, porque Cristo está a las puertas y Cristo está pronto por venir. Y como Cristo está a las puertas, nosotros debemos reivindicar el carácter de Cristo. Aquí no está en juego nuestra salvación, porque nosotros somos salvos por gracia y por los méritos de Cristo, si aceptamos a Cristo. Y es más fácil salvarse que perderse, según la Biblia. También dice la hermana White en el deseo de todas las gentes, en la página 625, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Cristo quiere que nosotros seamos perfectos. La única manera por la cual nosotros podremos llegar al cielo es teniendo un carácter perfecto y manso, como el que tuvo Jesús en esta tierra. Por eso Jesús, antes de irse al cielo, en San Juan 14 le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a vosotros, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces miren ustedes que la manera como Cristo va a venir a este mundo es para tomar a su pueblo, a sus hijos que tengan su carácter. Sigue diciendo entonces la hermana White en el conflicto de los siglos, en la página 478. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Queridos hermanos, Cristo no ha venido porque su pueblo no está listo. Su pueblo no tiene su carácter. No tenemos el carácter de Cristo, entonces Cristo por eso no ha venido. Cristo espera ansiosamente de que sus hijos tengan su carácter para poder llevarlos al cielo, para que puedan disfrutar de mansiones eternas. Satanás puede presentar la objeción de que Jesús, siendo a la vez Dios y humano, tuvo alguna clase de ventaja sobre los demás seres humanos. Satanás podría decir: Jesús es el único que puede guardar realmente la ley, porque Él es Dios.
La única forma en que Dios puede responder es mediante un grupo de seres humanos que guarden la ley de Dios como Jesús bajo las circunstancias más probatorias, hermanos. La única manera como el pueblo de Dios puede reivindicar el carácter de Cristo actualmente es viviendo en santidad, dejando el orgullo, dejando la vanidad y dejando el pecado, hermanos. La hermana White también en sus escritos habla acerca de que hay tres cosas que vencer. Hay que vencer el mundo, hay que vencer el pecado y hay que vencer los deseos de la carne. Cuando los cristianos venzamos los deseos de la carne, venzamos el apetito, los alimentos que son muy deliciosos pero que no nutren, probablemente Cristo vendrá a este mundo y nos llevará al reino de los cielos. Necesitamos, queridos hermanos, tener una vida santa, una vida pura como la de Cristo, apartarnos del pecado, de la mentira, del egoísmo, de la infracción de la ley de Dios y reivindicar el carácter de Cristo con cada acto humano que hagamos. Y de esta manera, por eso podremos nosotros tener el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tengamos nosotros el Espíritu de Cristo, tendremos la mente de Cristo y pensaremos como Cristo y podremos anunciar el Evangelio de Cristo. La lluvia tardía, hermanos, se dará a aquellas personas que han tenido la mente de Cristo, que se han preparado para recibir el carácter de Cristo. Solo aquellas personas son las que van a poder vencer las tentaciones del diablo. Lo que nos lleva a la última generación, Satanás está ocasionando problemas en el mundo religioso y quiere desvirtuar el carácter de Cristo, pero nosotros debemos reivindicar ese carácter con nuestros actos humanos, con nuestra forma de vida y con nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe ser impecable. Y debe ser impecable precisamente, queridos hermanos, para que Satanás no tenga cómo acusarnos. Así como Satanás quiso acusar a nuestro padre Abraham, quiso también acusar a Job y quiso acusar a Josué, el sacerdote de Israel, también el enemigo quiere acusarnos a nosotros hoy en día. Pero nosotros debemos, hermanos, estar agarrados de la mano del Señor para poder vencer las tentaciones y poder vencer el pecado. Y al vencer el pecado seremos verdaderos hijos de Dios. Queridos hermanos, durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Miren ustedes por qué es maravillosa la encarnación y por qué es maravilloso el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es maravilloso, hermanos, porque Cristo, al tomar la naturaleza perdida, la naturaleza pecaminosa, al tomar la naturaleza humana degenerada, Cristo, al estar con su Padre, al estar en el Espíritu, demostró de que los seres humanos sí pueden vencer el pecado y que Cristo es nuestro único Salvador. Por eso es importante el misterio de la piedad, porque el misterio de la piedad nos demuestra a nosotros de que Cristo está con nosotros, que cada prueba que nosotros enfrentemos, Cristo nos entiende, Cristo es nuestro hermano mayor y Cristo es nuestro mayor apoyo frente a la prueba porque Él la padeció también. Algunos consideran de que Cristo tomó otra naturaleza diferente a la nuestra. Algunos consideran de que Cristo tomó una naturaleza antes de la caída de Adán. Es decir, esto es lo que llaman los teólogos una condición prelazaria. Otros consideran de que Cristo tomó una naturaleza después de la caída, una condición poslazaria. Y otros dicen de que Cristo tomó las dos naturalezas, hermanos. Ambos conceptos son errados. Lo que nos queda a nosotros como cristianos comprender y entender es que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa y venció el pecado en la carne, andando en esta carne generada de 4000 años de pecado. Y los redimidos, las personas que van a estar en pie cuando Cristo venga, son aquellas personas que han vencido el pecado y han vivido una vida santa en medio de tantas dificultades. En medio de las pruebas han sido santos y por eso Cristo los va a llevar al reino de los cielos sin ver la muerte. Apreciados hermanos, la naturaleza de Cristo debe ser el todo para nosotros. Y debe ser precisamente el todo para nosotros porque Cristo se humilló. Mensajes Selectos, página 113 y la página 314 también nos dice: el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana yacía 4000 años de pecado. Tomó una naturaleza degradada, degenerada, con tendencias pecaminosas, pero no pecó.
Por eso es un misterio, hermanos, de que Cristo, siendo Dios, haya tomado esta naturaleza. Y Cristo nos demuestra de que nosotros podemos vencer el pecado si nos agarramos a sus manos, si confiamos en Él. Queridos hermanos, en este sábado, desde aquí en la iglesia, quiero manifestarles de que Cristo desea que nosotros seamos fieles. Cristo quiere llevarnos al reino de los cielos, pero para eso nosotros debemos serle fieles en esta tierra. Debemos manifestar su carácter y debemos demostrar de que sí es posible, hermanos, vencer el pecado en esta carne degenerada. Debemos demostrar, hermanos, de que si estamos con Cristo somos más que vencedores. Cuando tenemos fe nosotros, vencemos el pecado. Todo lo que no es fe es pecado, hermanos. Cuando una persona no vence el pecado es porque carece de fe. Y nosotros debemos vencer el pecado, hermanos. ¿Cómo podemos vencer? Haciendo lo que Cristo hizo. Nadie ha vencido como Cristo, porque nadie ha orado como Cristo. Hasta que los hijos de Dios no oren lo suficientemente y clamen al Señor por el don del Espíritu Santo y se aparten del pecado, no podrán vencer las tentaciones del diablo. Aquí no está en juego, hermanos, nuestra salvación. No está en juego en que nosotros nos vamos a salvar por lo que hagamos. No, lo que está en juego, hermanos, es el carácter de Cristo. Y Cristo quiere que nosotros seamos sus verdaderos testigos, sus verdaderos hijos. Y esto fue lo que pasó con los apóstoles en la era cristiana. En la era cristiana, a inicios del cristianismo, ellos desconocieron a Jesús, pero cuando Cristo se fue y estuvieron en el Pentecostés, que recibieron el don del Espíritu Santo, entendieron qué era lo que Cristo deseaba de ellos. Los cristianos hoy en día no hemos entendido, y las organizaciones religiosas hoy no han entendido qué es lo que Cristo espera de ellos, porque no se han humillado lo suficiente para comprender de que Cristo desea que ellos tengan su carácter. Aquí no está en juego, hermanos, en que nosotros debemos discutir por doctrinas, por conceptos humanos, por filosofías. Y no está en juego, hermanos, el que más estudie o tenga estudios teológicos. No, lo que está en juego actualmente es el carácter de Cristo. Y todos los cristianos, ancianos, pastores, laicos, miembros de iglesia o feligreses, debemos unirnos en oración. Debemos unirnos, hermanos, para dejar el pecado, para clamarle al Señor. Como dice el profeta Joel, clamar, convocar ayunos, convocar asamblea, para que el pueblo de Dios se una, para recibir al Dios Todopoderoso que muy pronto vendrá a esta tierra, Jesucristo. Apreciados hermanos, hasta que no entendamos las lecciones de fe, hasta que no entendamos de que debemos vivir una vida santa y perfecta como la de Cristo, seguiremos en este mundo lleno de pecado. Cristo está tardando porque nosotros mismos no hemos cumplido con la labor que Él nos encomendó, como dice San Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio, y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, aquí el problema lo tenemos en nosotros como cristianos, porque Cristo está dispuesto a darle su Espíritu a todo aquel que se lo pida. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo de corazón sincero, Él nos los va a dar. Él desea que nosotros seamos puros para poder presentarnos ante su Padre. Y de esta manera nosotros podemos ver el rostro de Dios Padre. A Dios Padre nadie lo ha visto, hermanos. Pero nosotros podemos llegar a ver a Dios Padre si somos santos y nos preparamos para morar con Él en el reino de los cielos. La invitación en esta tarde, queridos hermanos de Sociedad de Jóvenes, mediante este tema es que nosotros nos preparemos. Nos preparemos, queridos hermanos, para vernos con Cristo. Y dejemos lo malo, dejemos las contiendas, los pleitos y las peleas que el enemigo ocasiona para distraernos a nosotros y distraernos de la mirada de Cristo. Cristo desea que seamos unidos, que dejemos lo malo y que nos arrepintamos, que dejemos el orgullo y la vanidad que nos está haciendo daño, que dejemos la avaricia y que no peleemos más, Señor, queridos hermanos, que no peleemos más los unos con los otros por dinero, por cosas humanas, sino más bien que nos unamos todos para vencer la tentación y esperar a Cristo nuestro Señor. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde en esta tarde y deseo que el Señor los siga bendiciendo por siempre.